Buenas tardes, el día de hoy voy a presentar el segundo problema del reto del laboratorio 5 del curso de circuitos eléctricos y analógicos. Eh, Tengo que implementar el siguiente circuito, el cual consta de una fuente de 5 voltios, 4 resistencias, 2 de 1 kilo ohmio y 2 de 10 kilo ohmios, 2 diodos LED, 2 transistores BJT y 2 condensadores de 10 microfaradios. Bueno, este es nuestro protoboard con ya el circuito implementado. Para empezar la implementación, empezaremos con la resistencia de 1 kilo ohmio y los diodos con sus respectivos diodos. Si nos damos cuenta en el circuito, el diodo, esta salida, este nodo, tiene salida que va hacia un condensador y también tiene que es como entrada al colector de uno de los transistores BJT. Entonces vamos a guiarnos, enfocarnos en a realizar esta parte primero para poder hacer más fácil la implementación del diodo. Entonces, tenemos nuestro protoboard adaptado ya para una fuente de corriente, una resistencia de 1 kilo ohmio conectada en serie con un diodo LED, y este está conectado al colector del transistor BJT. Se puede apreciar en este lado, en este punto, que están conectados al transistor BJT, ¿no? ¿Qué más podemos intuir de esta primera parte, de esta primera rama? Podemos intuir también que la base de este transistor está conectado a un capacitor, que lo veremos más adelante, y el emisor está conectado a tierra o al otro extremo del corriente negativo. Entonces aprovechamos, hacemos eso también y realizamos la conexión del emisor con un cable a tierra que va hacia el negativo de nuestra fuente en el protoboard. Lo mismo hacemos con la segunda parte del circuito, con el otro extremo del circuito. Otra resistencia de 1 kilo ohmios conectada en serie con un diodo LED, conectada a su vez con el colector de otro transistor, que podemos apreciarlo, lo coloco de esta forma, con ese colector, con ese colector de este transmisor, de ese transistor BJT. Igualmente la base va conectada a otro condensador que lo veremos después, y el emisor de este transmisor va a tierra también. Aquí podemos observar, es un poco complicado, aquí el emisor va conectado a tierra y a la fuente por el lado negativo. Ahora nos vamos a enfocar en realizar estas conexiones entre los terminales del diodo y los condensadores que van a la base del transistor opuesto. Ocurre en los dos casos. Entonces, revisamos nuestra conexión y podemos determinar que la base, para este caso, para este primer transistor, la base está conectada al condensador por el lado negativo y el lado positivo está conectado al colector del otro transistor. Entonces, en este transistor está conectado está conectado, su base está conectada por el lado, aquí se aprecia mejor, la base está conectada al condensador por el lado negativo, el lado positivo se conecta por el cable rojo, por el cable rojo, por este cable rojo, hacia el colector del otro transistor. Lo mismo hacemos con el otro condensador. En el otro transistor, en el otro diodo, perdón, está conectado, según esto, está conectado según esto, está conectado, esta salida del diodo está conectada ¿a qué? A la parte positiva del primer capacitor y conectado por el lado negativo hacia la base del primer transistor. Entonces, tenemos aquí al segundo transistor, que está conectado, por aquí se aprecia, lo voy a señalar, ahí,
está conectado hacia el lado negativo. Entonces, el segundo transistor también está conectado al lado negativo, aquí lo vemos. Y el positivo, el lado negativo del capacitor, y por el positivo va hacia el primer colector. Entonces, igual, en este segundo transistor está conectado con el condensador por el lado negativo y por el lado positivo conectado por el cable naranja hacia el colector, hacia el colector del primer transistor BJT. Finalmente, nos quedarían pendientes las dos resistencias de 10 kiloohmios, las cuales están conectadas desde la fuente positiva, desde el lado positivo de la fuente, hacia el lado negativo de cada capacitor. ¿No? No vemos acá ninguna unión, quiere decir que eso es como que si estuviera el cable pasando encima o debajo de este cable, ¿sí? Entonces procedemos a conectar la primera resistencia del positivo desde la fuente al negativo del primer capacitor. Y lo mismo por aquí, la resistencia de 10 kiloohmios conectada hacia el negativo del segundo capacitor. De esa forma tenemos ya todo nuestro circuito completamente armado. Vamos a realizar la prueba de conectándola hacia la corriente. Entonces, ahora ya tenemos conectado nuestro a una fuente de corriente y procedemos a encenderlo en 5 voltios correctamente como está. Y podemos observar cómo los LEDs se encienden. Parpadean en este caso. Entonces, lo que tenemos aquí es nuestro circuito completamente funcional y tenemos un oscilador con transistores. ¿Qué es lo que sucede? Eh, la corriente llega al primer LED y en este punto está conectado al transistor y el condensador. ¿Qué quiere decir? Que parte de este voltaje llega al transistor que está en saturación, que está conectado por el colector del transistor. Entonces está en saturación, pasa por el emisor sin ningún problema. Pero parte de ese voltaje carga el condensador que está conectado a la base del segundo transistor. El segundo transistor que está por acá. Entonces, cuando ese condensador se carga, una vez que se cargue completamente, se va a descargar por la base, lo que va a ocasionar que este segundo transistor de aquí, que está por acá, pase del estado de corta saturación y hace que se encienda este LED. Y ocurre lo mismo en viceversa, cuando se enciende este LED, la corriente pasa por el transistor y también carga, parte de ese voltaje carga el condensador. Cuando este condensador se cargue completamente, se va a descargar por la base del primer transistor, lo que hará que pase de corta a saturación y así se genera la oscilación entre los transistores. Gracias.